Cotopaxi, con un cono casi perfecto que alcanza los 5.897 metros sobre el nivel del mar y se halla coronado por un casquete glacial con nieves eternas. El Cotopaxi, que en lengua quichua significa masa de fuego, es uno de los volcanes más activos del mundo. En los últimos 500 años ha presentado algunas erupciones de gran importancia, como la de 1877, lo que nos obliga a vigilar cualquier manifestación de su actividad volcánica, por mínima que ésta sea. En la actualidad, existen monitoreos permanentes por parte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, quienes mediante artefactos técnicos de última tecnología colocados en el volcán permitirán detectar inmediatamente cualquier síntoma de reactivación. Sin embargo, hay que recalcar que esta no sigue un patrón ni ciclo determinado, por lo cual se puede predecir el inicio de un nuevo proceso eruptivo, pero es imposible decir exactamente cuándo va a ocurrir una erupción, ni cuál será su magnitud, por lo que conviene estar preparados. Ahora, cada vez que usted disfrute del incomparable espectáculo visual que ofrece el Taita Cotopaxi, recuerde que su imponencia oculta la fuerza de uno de los volcanes activos más grandes del mundo, y que el coloso blanco solamente está durmiendo su plácido sueño durante muchos años, y que algún día volverá a despertar. Para entonces, mientras mejor estemos preparados, mejor podremos protegernos. Está fuertísimo, las amarolas, el azufre, fuertísimo, fuertísimo. Seis y 15 de la mañana, hoy 20 de julio del 2015. Estamos en la cima del cráter del volcán Cotopaxi. Podemos ver las fumarolas. Esta es la realidad de este día. Hace poco pudimos ver una laguna formada en el interior del cráter y los turistas admirando la belleza del amanecer. Una laguna verde en el interior del volcán Cotopaxi. El volcán puede entrar en cualquier momento en un proceso eruptivo largo o corto, dentro del cual podría darse una erupción de magnitud que produzca lahares. Imaginémonos qué pasaría si el volcán erupcionara nuevamente. El magma, que es la roca fundida a temperaturas superiores a los 800 grados, subiría desde las profundidades por el conducto del volcán. La lava y nubes ardientes se desbordarían por el cráter y descenderían por los flancos. Al entrar en contacto con el casquete, parte del hielo y la nieve se derretiría, formando una masa de lodo al mezclarse con las rocas, ceniza y escombros. Descendería por las quebradas y seguiría. Se viene fuerte, se viene, ¿eh? El inicio.
Evite vivir en zonas de alto riesgo y practique con su familia un plan para movilizarse hacia las zonas de seguridad más cercanas al lugar donde usted se encuentre. Ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, se han previsto 15 sitios seguros en el Valle de los Chillos, centro-occidente de Quito. Si el coloso entrara en fase eruptiva, las autoridades indicaron que las ciudades afectadas serían Latacunga, Salcedo, Pujilí, Quito, Cayambe, Machachi y los valles de Tumbaco y Los Chillos. Por esta razón, el Comité de Emergencias Metropolitano dio a conocer los 15 sitios de encuentro seguros en Los Chillos, los cuales acogerán a 95.750 personas. Los lugares seguros son Parque Intergeneracional, Liga Deportiva Barrio Cuendina, Estadio Tolontaj, Estadio La Hospitalaria, Parque La Armenia, Parque La Moya, Estadio de la Liga Barrial de Pintaj, Estadio de la Liga Barrial de Huangopolo, Plaza de las Ritualidades de la Comuna El Ejido, Parque del Deán Bajo, Estadio de la Liga de Alangasí, Complejo Nuevo Alangasí, Estadio Público San Francisco, Parque La Merced, Parque de Valle Hermoso. De acuerdo con información de Diario El Comercio, los pobladores se agruparían en estos lugares para luego ir a uno de los 20 albergues. Además, se implementarán 3 alarmas de largo alcance en Alangasí, Conocoto y en el inicio del río San Pedro. También se definieron las vías de evacuación como son Ilaló, Interoceánica y Mariana de Jesús. El Instituto Geofísico indicó que la actividad en el volcán Cotopaxi se mantiene, pero que no se han visto señales de una erupción súbita. De producirse la erupción, mantenga la calma, evacúe hacia las zonas de seguridad ya determinadas y protéjase de la ceniza cubriéndose la nariz y la boca con una mascarilla o un pañuelo humedecido. Y finalmente, después de la erupción, quédese en un lugar seguro, manténgase informado y ayude a los demás. El Cotopaxi es un volcán activo y en caso de una reactivación y posterior erupción generaría grandes flujos de lodo y escombros, como consecuencia de la fusión del hielo del glaciar con los materiales incandescentes, a los cuales se les conoce con el nombre de lahares. Estos pueden movilizarse a través de los cauces de los ríos, quebradas y zonas bajas aledañas que serían gravemente afectadas. Otros productos como cenizas y gases volcánicos podrían afectar otras provincias. En erupciones anteriores, el Cotopaxi ha producido inmensos lahares que descendieron con gran velocidad a través de los ríos Salto, Tita, Santa Clara y San Pedro, arrasando con todo lo que se encontraba en su camino y llegaron hasta los valles de Los Chillos y Tumbaco. Las pérdidas tanto humanas como materiales eventualmente fueron mínimas, pues la zona era casi despoblada. Todo lo contrario a la época actual, cuando en estos valles viven varios miles de personas. En estas zonas, en su mayoría planas como San Rafael y Selva Alegre, un flujo de lodo podría inundar importantes áreas urbanas. Además, incorporaría en su recorrido árboles, casas, puentes y otros objetos grandes, aumentando su volumen y poder de destrucción. Es muy necesario tener en cuenta el tiempo de arribo de los flujos a las zonas pobladas del Valle de los Chillos y Tumbaco. Este se ha estimado en alrededor de 40 a 60 minutos desde su generación en el volcán y posiblemente solo a 30 o 40 minutos desde la primera señal de alerta.
Obviamente, los moradores de los cauces de los ríos Guayabamba y Esmeraldas tendrían más tiempo para reaccionar, porque se encuentran a mayor distancia. Sin embargo, deben tomar conciencia que también habitan en zonas de riesgo, por cuanto la mayor cantidad de lahares se canalizaría a través de los ríos, ocasionando imprevisibles desbordamientos. Cabe recordar que los depósitos que dejan los flujos de lodo de una erupción demoran mucho tiempo sin endurecerse. Por ello, no se debe transitar ni intentar conducir un vehículo sobre su superficie. Esto muchas veces incomunica y suspende los servicios básicos a las poblaciones afectadas, razón por la cual conviene siempre que los damnificados cuenten con las debidas provisiones. No podemos olvidar que una erupción produciría grandes caídas de ceniza y, en general, contaminación atmosférica, fenómeno que, aunque no afecte tanto como los lahares, hay que estar preparados para protegerse de las vías respiratorias y su acumulación en los techos de las casas, calles y alcantarillas. En caso de producirse una reactivación del volcán Cotopaxi, los habitantes de las zonas de riesgo ubicadas en ambas riberas de los ríos con tránsito de flujos deberán tener muy bien identificadas las distintas áreas de seguridad, previamente determinadas por los técnicos de la Defensa Civil, quienes ayudarán a identificarlas en cada barrio o comunidad de acuerdo con el relieve de la zona. Parte importante de la preparación de la ciudadanía es también su participación en las charlas y simulacros que constantemente organiza la Defensa Civil. Estos ejercicios permiten identificar las zonas de riesgo y las rutas de evacuación a las áreas de seguridad. Si vive en zonas de riesgo, no se olvide tener a la mano una serie de artículos y víveres que deberá llevar consigo en caso de que necesite movilizarse. Si es necesario evacuar, recuerde llevar lo realmente necesario. Buenas tardes con todos. A mí me encanta venir a La Salesiana, creo que es uno de mis lugares favoritos para venir a conversar. En realidad hoy día yo les voy a hablar del Cotopaxi y del riesgo volcánico, la intervención en crisis y la democracia deliberativa, casi como un resultado de un ensayo que produzco en función de este experimento que yo no he elegido pero que me ha tocado vivir. Entonces quiero contarles un poco qué ha pasado y cómo la psicología, la ciencia política, etcétera, se ponen en juego, la geología se ponen en juego para enfrentar esta crisis, ¿no? Yo me imagino que cada persona que está involucrada en lo del Cotopaxi tendrá una historia distinta que contar, ¿no? En realidad para mí no importa si es que erupciona o no erupciona, pero lo que me da miedo del Cotopaxi es que puede pasar, o sea, es un riesgo que está ahí vigente, ¿no? Como ha pasado antes, eso quiere decir que estamos expuestos a ese riesgo, ¿no? Lo cierto es que yo estaba fuera del país, estuve en Ítaca, me invitaron a la Universidad de Cornell, entonces estuve un semestre desde enero hasta mayo en los Estados Unidos, muriéndome de frío y extrañando profundamente el clima de Quito, ¿no? Yo vivo en el Valle de los Chillos, pero los Chillos siempre ha sido Quito, para nosotros es indistinto si es que uno está en el Cantón Rumiñahui y si es que está en el Cantón Quito. Para nosotros el Valle es el Valle, nos movemos indistintamente, máximo decimos dónde votas, a ver si nos vemos en época de elecciones y nada más, ¿no? Y bueno, regreso al Ecuador, regreso a Quito a disfrutar de este maravilloso clima, y a la semana publica el Instituto Geofísico este informe especial sobre el Cotopaxi, dando cuenta del incremento de actividad, ¿no? Yo personalmente vivo al lado del río Pita, que es uno de los afluentes del Cotopaxi, entonces de pronto hubo una conciencia de ese riesgo, de estar ahí al lado y de saber que estoy en sitio del lajar. Entonces es como que leo el informe, me doy cuenta de que estoy en un lugar muy peligroso, y entonces trato de imaginarme y trato de representarme qué es esto del lajar, qué es esto del riesgo volcánico, ¿no? Así que empecé a buscar, empecé a leer todos los informes del geofísico y a ver qué nomás había sobre el Cotopaxi, y encontré uno de los trabajos, un trabajazo que hay en la ESPE sobre sitios seguros en caso de lajar, que hizo Padilla, también una tesis de comunicación que se hizo aquí en La Salesiana en caso de desastre por el Cotopaxi para el Valle de los Chillos, un libro del proyecto Provolco,
de Aguilera y Tulqueridis, el libro del Instituto Geofísico sobre los riesgos o los peligros volcánicos asociados al Cotopaxi, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces surgieron estas dos preguntas que para mí fueron las más importantes. La primera, ¿cómo se enteraría usted, dicen los libros, dice este libro del geofísico, cómo se enteraría usted en caso de una erupción inminente? Y la segunda, ¿cómo se enteraría usted en caso de lahar? Vi un documental sobre el Cotopaxi que ustedes pueden ver en YouTube que se llama Cotopaxi, una belleza fatal. Encontré un montón de artículos sobre lahares, etcétera, ¿no? A mí me había pasado en 1997, yo he vivido toda mi vida ahí, pero en 1997 pasó que por unas lluvias en el Sincholagua el río Pita subió su caudal, que generalmente es de 1,5 metros, 2 metros cúbicos por segundo, a 340 más o menos metros cúbicos por segundo, y esto significaba que parados afuera de la casa, el patio fue a medianoche, el río de lo que generalmente está ahí abajo creció porque justo ahí hay una curva, nosotros parados desde la casa veíamos el agua así hacia arriba, pasaban árboles, botó todos los muros, se llevó mis perritos, fue una cosa catastrófica, ¿no? Y leyendo sobre el Cotopaxi, resulta que el caudal del Pita aumentaría más o menos entre 50.000 y 60.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, claro, yo me paré afuera de mi casa a imaginarme, a acordarme de la imagen de esta crecida, pero además a ver arriba, ¿no?, del techo de la casa, imaginarme cómo será un lahar, qué será esto que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, como es algo tan difícil de representar, me puse a buscar otros casos, ¿dónde ha pasado esto antes? Y tal vez ustedes no recuerden, yo misma no recordaba, pero en 1985, en Colombia, un volcán que se llama el Nevado del Ruiz, que está en Tolima, erupcionó, generando un lahar y aplastando a la población, a un poblado que se llamaba Armero, absolutamente matando a 23.000 de las 29.000 personas que vivían ahí. Es como un río de lodo gigantesco que aplasta y tapa todo sin dar tiempo a la población de enterarse. Y claro, lo que falló en Armero justamente fue que no había un sistema de comunicación de emergencias, es decir, no hubo cómo avisarle a la población que esto iba a pasar. Además, claro, no se tomaron en serio las recomendaciones, etcétera, ¿no? Una experiencia espantosa y traumática. Aquí en el Ecuador esto está organizado más o menos así, ¿no? El Instituto Geofísico de la Politécnica monitorea el volcán y le da el aviso a la Secretaría de Riesgos, que reemplazó a la Defensa Civil, y la Secretaría de Riesgos está encargada de avisarnos. Nadie hasta el día de hoy sabe cómo nos avisarían, ¿no? Entonces yo llamé, lo primero que hice fue llamar al Instituto Geofísico a preguntar, disculpe, ¿cómo entero en caso de lahar? Que es lo que ellos recomiendan que preguntemos en sus libros, ¿no? No me respondieron, me dijeron que ellos dan el aviso a la Secretaría y que es problema de la Secretaría. Unos minutos de incomodidad porque yo no entendía cómo es que no hay respuesta para esta pregunta que ellos mismos sugieren. Y bueno, finalmente me dieron el teléfono a la Secretaría, llamé, jamás, nunca nadie contestó el teléfono en esta Secretaría que quedó ubicada en San Borondón, y nadie jamás me ha contestado los tweets, ni siquiera de la Secretaría de Riesgos, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos encontramos con esta situación en la que no hay respuestas, estamos preocupados, estamos asustados, y entonces algo tenemos que hacer, ¿no? El municipio de Rumiñahui, por su parte, nos contestó vía tweets que ellos tienen unos vigías, y entonces yo dije, bueno, chévere, ¿y los vigías qué hacen, no? Porque somos miles de personas, y entonces ¿cómo nos avisan los vigías que viene un lahar? Y no hay respuesta, nadie dice nada. Y yo quería saber si ha tomado tiempo, si se ha medido, porque claro, un lahar llegaría al Valle de los Chillos más o menos en 30 minutos. Y ese es el tiempo que tenemos para informar a miles de personas que vivimos ahí o que están circulando por ahí, o quizás turistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a presentar a algunas personas en el Valle de los Chillos síntomas de trastorno de estrés agudo. Ustedes deben recordar que el trastorno de estrés agudo es una categoría que se implementa en el DSM-4 para un poco poder hacer una intervención antes de desarrollar trastorno de estrés postraumático y evitar las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Entonces, bueno, el criterio diagnóstico que se presenta para el trastorno de estrés agudo, primero es la exposición a un estresor catastrófico. Solamente entender el riesgo en el que estamos, quienes vivimos en zona de lahar, es un factor estresor catastrófico para nosotros, ¿no? Luego, bueno, la reacción emocional, por supuesto a mí me dio ese rato al menos terror, entonces hubo una reacción emocional. Otro de los puntos para el diagnóstico es que durante o después de experimentar este evento estresor, el individuo tiene 3 o más de los siguientes síntomas disociativos. Primero, una sensación de adormecimiento, de desconexión, de ausencia, de respuesta emocional. Eso a mí no me pasó, pero he visto que pasa en la gente que quiere evitar hablar del tema, ¿no?
la reducción en la conciencia de la situación que le rodea, estar distraído, etcétera. A mí me ha pasado eso con mi tesis doctoral, pero digamos, con respecto al Cotopaxi no mucho, ¿no? La desrealización o la sensación de que uno está en un mundo surreal sí me ha pasado, así, empezar a ver la geografía en la que estoy como un mundo nuevo que recién entiendo, ¿no? La despersonalización o una sensación de irrealidad respecto de uno mismo, eso tampoco me ha pasado, y la amnesia disociativa. Otro de los puntos diagnósticos es que el evento traumático es persistentemente experimentado en al menos 3 de las siguientes formas, ¿no? Imágenes recurrentes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback, una sensación de revivir la experiencia, malestar ante la exposición a cosas que le recuerdan a este evento traumático. Pues desde que empezó todo esto yo tengo pesadillas, he soñado con militares con pitos, pensando en cómo me van a avisar, ¿no? Entonces, recurrentemente pensando en los distintos escenarios posibles, leyendo las entrevistas del alcalde de Rumiñahui diciendo ese factor estresor quiero evitar, etcétera, ¿no? Otro de los puntos es la marcada evitación del estímulo que genera recuerdos del trauma, ¿no? Pensamientos, sentimientos, conversaciones, actividades, lugares, gente, etcétera, que es algo que está pasando en los chillos ahorita, ¿no? Que hay gente que no quiere saber nada. Otro punto son los síntomas marcados de ansiedad o de excitación aumentadas, ¿no? Dificultad para dormir. Yo he pasado al menos 3 semanas y ya me ha bajado muchísimo la crisis, digamos, o la angustia, pero pasé unas buenas 3 semanas durmiendo entre 2 y 4 horas diarias sin poder comer, con dificultad para concentrarme, etcétera, etcétera, ¿no? El llanto fácil, la hipervigilancia, etcétera, ¿no? Otro punto es que este disturbio causa malestar significativo, dificultad para las actividades cotidianas. Ustedes pueden preguntarle a mi tesis si es que se ha visto afectada, pienso que sí. Esta alteración además dura un mínimo de 2 días a 4 semanas y ocurre dentro de las 4 semanas siguientes a la exposición. A mí con intensidad me duró 3 semanas, ya me pasó la peor parte, ¿no? Y finalmente, bueno, la alteración no se debe al efecto de usos de sustancias o condición médica y no se puede entender mejor desde un desorden cortopsicótico, esperemos que no. Y no es solamente una exacerbación de algo que ya había antes, ¿no? Es notable ver con las personas con las que hemos estado trabajando en este proceso deliberativo de sociedad civil organizada, ver que estos mismos síntomas se presentan, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacemos con una crisis? Para SLAICU, una crisis es un estado temporal, ¿no es cierto? Hay un trastorno, hay una desorganización, hay un factor estresor que genera todo esto. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? SLAICU dice, esta crisis puede o generar un trastorno como el trastorno de estrés postraumático o puede generar un proceso de crecimiento, y entonces a mí me parece que puede ser un proceso de crecimiento además colectivo, no solamente individual, porque es una oportunidad que tenemos para ensayar, experimentar un poco con la democracia deliberativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo además que la intervención en crisis es una herramienta muy interesante en este fenómeno, porque somos miles de personas que estamos de algún modo u otro afectadas, ¿no? El riesgo es tan grande con el Cotopaxi, hay tantas cosas que no se saben, como por ejemplo 500.000 personas en la ciudad de Quito, aquí arriba donde no hay lajar, se quedarían sin agua potable por meses o quizás años. Entonces, solamente imaginarse cómo haríamos, cuántos tanqueros necesitaremos para abastecer de agua a 500.000 personas solamente aquí en Quito, ya es un escenario medio aterrador, ¿no? ¿Cuántos tanqueros necesitamos? ¿De dónde sacamos el agua? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos enfrentando esta crisis volcánica, que no es una crisis vital, es una crisis circunstancial, pero necesitamos de algún modo abordarla, ¿no? Yo pienso que puede ser que para el geofísico esto no sea una cosa repentina, como sí es para nosotros, porque ellos vienen trabajando en el tema, han monitoreado el volcán desde el 86, vienen trabajando en esto desde el 2002, pero como no ha habido comunicación con la población, no hay una cultura de prevención, etcétera, a nosotros más o menos nos coge de sorpresa que hay un volcán potencialmente tenaz. Entonces, bueno, tenemos una situación potencial de catástrofe y la conciencia de esto produce una situación potencial de crisis generalizada en la población, ¿no es cierto? Entonces, SLAICU habla del factor tiempo y dice, una intervención en crisis es más efectiva mientras más rápido se haga. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Desde el inicio, nosotros como pobladores hemos exigido comunicación con la población, que es lo que recomiendan los manuales que trabajan la cuestión de crisis volcánicas, pero nos hemos encontrado con el efecto absolutamente contrario, unas puertas cerradas, nadie dice nada, la prensa no dice nada, el geofísico se limita a publicar sus informes, etcétera. Entonces ha sido todo un proceso de exigir que haya comunicación, que haya información, de forma que haya la posibilidad de participar en el debate de una manera informada, ¿no? Nosotros nos encontramos con gente de la Tacunga, gente de los Chillos, pensando en este problema de que el volcán está activo y ahora qué hacemos, cómo enfrentamos, ¿no? Después de esa llamada al Instituto Geofísico nos comunicamos con un autor
doctor que tiene algunas publicaciones sobre el Cotopaxi, un doctor, geólogo de la ESPE, y él, en vez de darnos una cita, nos invitó a una conferencia que iba a dar sobre el Cotopaxi. Entonces fuimos a esta conferencia, convocamos a un montón de personas, y las autoridades cambiaron la conferencia del viernes tarde a 15 minutos del lunes en la mañanita. Entonces, todo muy extraño y de muy difícil acceso. Pero en todo caso fuimos un montón de personas y después de la conferencia nos quedamos hablando con él y haciendo preguntas y pensando en las respuestas y las propuestas. Y como había un montón de gente, entonces empezamos un proceso, casi un experimento natural de democracia deliberativa habermasiana, ¿no? Hay algo en la cotidianidad que nos une, que nos hace pensar juntos, buscar soluciones, organizarnos, etc. Así que al día siguiente fuimos al COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia del municipio de Rumiñahui, para tratar de buscar respuestas, ¿no? Las cosas que a nosotros nos preocupan no son cosas, o sea, quiero decir, son cosas que están fundamentadas en la historia del Ecuador y en la historia de las crisis volcánicas, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el Tungurahua, que erupcionó por primera vez en 80 años, en 1999, podemos ver que el Tungurahua ha tenido un proceso largo de eruptivo. No ha sido una erupción y ya está, sino que en el 99, después, yo que sé, cada 12, 18 meses, erupciones, etcétera, y recién en el 2006 una gran erupción que tuvo unos grandes flujos piroclásticos y que mató gente. Hasta acá, desde el 99 al 2006, la gente ya evacuó, volvió, etcétera, y entonces eso tiene un efecto en crisis volcánicas, no por culpa de las autoridades, sino porque ese es el efecto que hay, entonces hay que contemplarlo, de pérdida de credibilidad, de aumento de confianza de las personas, etcétera. Entonces hay que encontrar la manera de asumir que eso pasa en las crisis volcánicas y tratar de proteger a la población en función de ese conocimiento, no culpando a las autoridades ni culpando a la población. Si es que esto es lo que pasa y hemos visto en otras crisis, nos toca abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Cotopaxi, el riesgo volcánico más importante, hay muchos, pero el más importante es el de la generación de lajares. O sea, hay un flujo piroclástico que es una mezcla muy caliente de gas, ceniza, fragmentos de roca, etcétera, etcétera, que derriten el glaciar, y esto hace que se forme una avalancha de agua, lodo, piedras, piedrapomes, etcétera, rocas gigantes que destruyen todo a su paso, ¿no? Es algo muy difícil de representar porque nunca lo hemos visto, pero bueno, si ustedes buscan en Armero van a encontrar algo parecido. Entonces, bueno, este es un escenario muy complejo, ¿no? Es mucho más complejo además que el volcán Tungurahua porque son muchas más personas que están en riesgo. Los Chillos, la Tacunga, Puerto Napo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, fuimos al COE, en el COE nos fue pésimo, nos trataron mal, nos dimos cuenta de que no hay, fuimos unas 40 personas de la sociedad civil, nos dimos cuenta que no hay todavía un plan de contingencia, preguntamos sobre las alarmas tempranas de la JAR, no nos respondieron, nos dijeron que soltarían los patrulleros con las sirenas para que nos avisen, o sea, cualquier cosa. Hablamos de obras de mitigación, porque se pueden hacer obras de mitigación de daños de la JAR para un poco disminuir, no para evitar todo lo demás, pero por lo menos tratar de disminuir los grandes, terribles daños, pérdidas de vidas y pérdidas económicas, y se nos respondió igual, que no se está contemplando. Y lo peor que nos pasó fue que una funcionaria de la Secretaría Nacional de Riesgos nos dijo, ¿para qué vive ahí? Ajá. Entonces, claro, nuestra crisis siguió y aumentó, ¿no? Entonces, bueno, este plan de hablar con las autoridades no fue satisfactorio y nos dimos cuenta de que era necesario generar un debate público de este tema, porque es un tema muy complejo y muy difícil de entender, no es solamente cuestión de exigir, sino que es como necesario que podamos entender de qué estamos hablando para que podamos evaluar las propuestas que sí existen y que existen desde hace mucho tiempo. Pero lo primero es entender, y eso es muy complejo, ¿no? Lo que dice Habermas es, todo el mundo tiene que tener la posibilidad de participar en este debate, y además yo digo, no estamos hablando de construir una escuela, un puente, lo que sea, estamos hablando de mi vida y de la vida de miles de personas más, y entonces tenemos que tener participación en este debate, y para eso tenemos que estar informados. Entonces lo que hemos hecho nosotros desde la acción comunicativa de Habermas es tratar de difundir toda la información posible, todo lo que hay, los artículos académicos, lo que sea, para que la gente sepa de qué estamos hablando, cuáles son los riesgos y cuáles son las posibilidades, los distintos escenarios. Entonces un poco se nos responde asumiendo que estamos hablando de una sola erupción donde hay que evacuar y ya está, pero en realidad el escenario que nosotros miramos es un escenario parecido al del Tungurahua. Erupciona, no pasa nada, erupciona, no pasa nada, erupciona, no pasa nada, hasta que un día ¡pum! Entonces hay que contemplar esa posibilidad y hay que pensar en cómo disminuir esos riesgos, ¿no? Entonces nosotros el 23 de junio hicimos una carta en donde ya teníamos súper claro cuál era el problema y cuál es
cuáles eran las alternativas, donde pedimos un sistema de alarma temprana de lajar, considerando que un lajar, no una erupción, estamos hablando de un lajar, se demoraría media hora en llegar a los chillos. Nosotros queremos que haya un sistema de alarma temprana que no dependa del factor humano, que más o menos es el geofísico, les llama a la Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Riesgos les llama al alcalde, el alcalde les llama, por Dios santo, cada minuto cuenta, son miles de personas, y eso debe estar conectado a un sistema de sirenas que alerte a todo el mundo, ¿no es cierto? Además, nosotros decíamos hay que estudiar las obras de mitigación, como se ha hecho en el Monte Rainier en los Estados Unidos, o en el Santa Elena en los Estados Unidos, se ha hecho en Japón, se ha hecho en Nueva Zelanda, se ha hecho en Indonesia, en Filipinas. Entonces hay que estudiarlo, y entonces había una negativa a esa posibilidad. No se puede, como con la selección, no se puede. Pero la verdad es que se puede estudiar, o sea, antes de decir no se puede, es necesario poder estudiar, y entonces nosotros pedimos eso, y finalmente ya logramos un cambio de discurso desde los entes oficiales, desde el mismo geofísico que ya dijo, está bien, vamos a dejar de decir que no se puede porque no lo hemos investigado, y ese ha sido un logro bien importante de la sociedad civil organizada, desde una perspectiva de democracia deliberativa, que como explicaba el Jaime, ya no está sentada esperando que la autoridad decida. La autoridad no puede decidir esto, es muy complejo, tenemos que participar, tenemos que fomentar nosotros que haya un debate público, porque son nuestras vidas, es la economía del país entero la que está en juego, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta ha sido la experiencia. Nosotros hemos encontrado que esta, casi que para terminar, esto es mucho más complejo, eventualmente hemos de publicar, porque es un tema muy largo y súper interesante. La verdad, si es que yo no estuviera aterrorizada, estaría muy contenta de poder investigar esto, pero estoy aterrorizada. Pero en todo caso, lo que nosotros vemos casi que como conclusión es que la democracia deliberativa aparece como una probabilidad ineludible de resolución de la crisis volcánica y psicológica asociada al Cotopaxi, ¿no? Este fenómeno tiene una complejidad que va mucho más allá de lo geológico. No es un problema solamente geológico, sino que incluye aspectos psicológicos y políticos que tienen que ser abordados para enfrentar esta realidad en su complejidad, ¿no? Si bien aún no hemos concretado, no se concretan los pedidos específicos, que son varios que hemos hecho, la sociedad civil organizada sí ha logrado llevar a debate público estos puntos que nos preocupan, aunque es un proceso muy complejo desde la cotidianidad, las conversaciones, foros, redes sociales. De algún modo implica la explicación de todo el fenómeno de persona a persona, y eso toma mucho tiempo. Entonces tiene que haber una demanda más fuerte de información masiva que permita vincular a todos en este proceso deliberativo para poder concretar la prevención de los riesgos. Nosotros no queremos excluir a nadie del debate, y para eso necesitamos que todo el mundo esté informado y entienda bien de qué se trata, y eso es largo. A mí al menos me ha implicado leerme todos los artículos inimaginables del Cotopaxi, de Lajares, de mitigación, de los que... Entonces es un proceso complejo, ¿no? Por otro lado, tanto la psicología como la filosofía, esto es teoría crítica, Habermas es de Escuela de Frankfurt, ¿no? Y las ciencias políticas se unen como una herramienta de intervención en crisis, miren ustedes, ¿no? Como una herramienta para atender un problema psicológico. En esta experiencia que es tan sui generis, ¿no? Yo nunca he visto, no me ha pasado nunca. De una manera colectiva, ¿no? Este es un riesgo tan difícil de representar por esta magnitud y por las implicaciones, y esto ha llevado al surgimiento de solidaridades. Esto ha sido para mí lo más importante, ¿no? La solidaridad que se ha manifestado desde varias personas, grupos, empresa privada, incluso la sociedad civil organizada, tratando de ponerse de acuerdo y encontrar alternativas para salvar la mayor cantidad de vidas y recursos finalmente, ¿no? Esto a mí me ha mostrado un lado de nuestro país que yo no conocía y que casi que asumimos que no existe, que es que somos muchísimo más solidarios de lo que creemos. Estamos mucho más capacitados para asumir nuestro rol como partícipes de las decisiones vinculantes políticas respecto a nuestras vidas de lo que pensamos. Estamos aprendiendo el valor del debate racional más allá de los posicionamientos ideológicos, los intereses políticos o económicos que pueden interferir en estos procesos. Así que veremos qué pasa con este intento de crecimiento y de convivencia con nuestra cotidianidad. Gracias.